Y está con nosotros Karen Chasek. Muy buenos Hola, días, buenos Karen, días, ¿cómo buenos estás? días. Muy Siempre, contenta de estar aquí. siempre un gusto tenerte con nosotros y platicar de estos temas que son tan comunes entre la sociedad, pero que no les damos en ocasiones el enfoque que necesitamos para que las cosas puedan seguir marchando, digamos, de mejor forma. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Juventud, estábamos platicando hace un momento fuera de cámara de la importancia que tiene el prestarle la atención a los chavos, de darles el enfoque que necesitamos para que también nuestro país, nuestra ciudad, pueda crecer, ¿no? O sea, es muy importante el presente para el futuro que queremos con ellos. Sí, por supuesto. Bueno, buenos días de nuevo. Es un tema importante, ¿no? Escuchas que, bueno, sí, el próximo 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, ay, hay tantos días internacionales, mundiales. todo. Uno hay más, todo, decimos, ahora la ¿no? juventud, ¿no? Es importantísimo, nos la pasamos diciendo, ¿no? El futuro depende de nuestros jóvenes, ¿no? Ellos se van a encargar. Pero, bueno, ¿qué futuro queremos realmente para la ciudad, para el país, para el mundo? De ese tamaño tenemos que nutrir las esperanzas, los incentivos, ¿no? De ese tamaño, del tamaño de eso que deseamos, ¿no? Para nuestro futuro. Así tenemos que prestar atención a los jóvenes, porque realmente es un grupo vulnerable. Digo, fuimos jóvenes todos. Todos. Y sabemos que es un momento en el que necesitamos más orientación de la que parece, Y ¿no? una etapa Oye, de Karen, cometer errores. Sí. Pero justo yo quisiera que nos frenáramos tantito en eso. O sea, decimos jóvenes y hablamos como si ya fuéramos los ancianos. O sea, ¿qué edades comprende estos jóvenes de los que estamos hablando? Porque bien decía Andrés, hay que hacer algo en nuestro presente, pero entonces ya no nos toca a nosotros porque ya no somos jóvenes, o sí les toca a los que tienen 15, 16 años y entonces hay que motivarlos. ¿Quiénes son los jóvenes para los que se está festejando este día o celebrando este día y los que tenemos que trabajar entonces para ello? Bueno, en términos oficiales, Sí, digamos, se considera a este grupo de jóvenes, chicos entre 15 y 24 años. Ok. Algunos Rayando. abarcan entre 15 y 29 años. Ok. No, ya incluidos. Incluidos, pero también jóvenes somos todos, porque todos lo fuimos en algún momento y esa parte no se pierde. Pero precisamente porque ahora tenemos experiencia, es que podemos recordar lo que vivíamos en esos años y ayudar. Pero es que orientar. precisamente porque tal vez algunos ya salimos de ese rango, tenemos la experiencia, como lo comentas, de poder acercarnos a los jóvenes que estamos hablando de los hijos, de los sobrinos, de los que tenemos a nuestro alrededor y poder notar ciertas actitudes o ciertas acciones que no son positivas para ellos y que obviamente, porque nosotros pues ya la regamos en algún momento, podemos acercarnos y hablarles de forma natural, ¿no? Hablarles sin juzgar, sin espantarnos y decirles que lo más importante de entrada es tener una buena comunicación. Sí, yo creo que es un asunto realmente bien importante esto, el poder platicar, porque, insisto, fuimos jóvenes, sabemos que hay ciertos temas que son delicados, que en ese momento para nosotros son incluso dramáticos. Sí, Sí. claro. Y no los podemos platicar en casa, no los podemos platicar con nuestros papás en ocasiones porque son temas delicados, porque no, eso no lo puedes hablar, es más fácil que lo hables con un amigo, que lo hables Claro. con un primo, que lo hables con un tío, que lo hables con un conocido, ¿no? Ahí es donde está nuestra responsabilidad de ayudarles, ¿no? Incluso hay algo ahorita muy interesante, se llama el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, que precisamente tiene todos, de manera periódica, todos los meses, charlas sobre temas que luego es difícil tratar en casa. Por ejemplo, ahora en agosto, el tema es erotismo en tiempos de millennials. Sí, ¿no? está Ok. cañón para poder entenderlo, la verdad. Claro, y entonces las charlas tienen que ver, por ejemplo, el próximo sábado se hablan de estos fenómenos sexting, todo redes sociales. frexting. Y que si no son bien grooming. cuidados, luego por eso viene el bullying, luego por eso viene mucha depresión. Hay mucha depresión Este en sábado, los por jóvenes. ejemplo, es interesante porque todas estas nuevas tecnologías que traen toda esta comunicación por mensajes, hay mucha gente detrás que es gente que está explotando a los jóvenes, que está abusando, que está... Es importante hablar porque son nuevas tecnologías que apantallan a los jóvenes y muchas veces no tienen la experiencia para discernir que alguien quiere sacar provecho de ellos, ¿no? Entonces, aquí es un ambiente relajado porque hay más jóvenes como tú y puedes hacer las preguntas honestas de, oye, ¿qué hago con este tipo de mensajes? Claro. ¿Qué hago con este tipo de cosas, no? No, y además que es algo súper importante porque obviamente
cierta generación de padres pues no tuvo contacto con estos artefactos. En este momento incluso algunos ni sabemos utilizarlos como que bien, como ellos, ¿no? Claro, no Y hay, no hay precedentes a lo que están viviendo estos jóvenes, entonces es importante que vayan a hablar con alguien que les explique cómo poder aprovechar bien estas No, y que tecnologías, incluso ¿no? los mismos padres puedan también darse una vueltecita para que escuchen y en dado caso, si tienen el momento de platicar con sus hijos en casa, también sepan de qué es lo que están hablando, que no Claro. los agarren en curva porque luego a veces por querer ayudar damos información que no estamos seguros o simplemente los hacemos pues, más bolas, ¿no? Claro, por eso están estas charlas que son todos los sábados de 10 a 12, Muy bueno. ahí mismo. Están también, hay una línea telefónica que en alianza con Locatel, que es una línea de ayuda todos los días del año, las 24 horas, y es asesoría psicológica, médica, jurídica, porque muchas veces, en efecto, la familia está ocupada viendo cómo hay que resolver otras cosas en casa, y entonces estos chicos que tengan a quién hablar, ¿no? El 658-1111, este teléfono de Locatel que todos tenemos memorizados, ahí hay una línea joven que puede brindar asesoría. La verdad es que se me hace súper interesante y justo cerrarlo, como bien lo dijiste, no hay precedentes, entonces nosotros tenemos que ser mucho más receptivos y entenderlos más y no minimizar sus problemas, porque como no hay precedente, nosotros decimos, ay, sufrí yo, no, hay que entenderlos, hay que acercarnos a ellos, de verdad, muchísimas gracias, Karen. Nutrir las esperanzas, Sí. necesitamos una juventud con esperanza. Wow, qué bonito. Bueno,